La reciente elección del Papa León XIV y la celebración del cónclave, pues para la mayoría de la gente, el que está al tanto de los medios de comunicación, de las redes sociales y del cine, pues hace relación a la película de Cónclave, porque la película refleja más o menos lo que ocurre dentro de un cónclave. Y eso llega a satisfacer una curiosidad que hay en las personas, y es la primera vez que se hace una película sobre el tema y que al poco tiempo hay un cónclave de verdad. Entonces eso ayuda a entender un poco la situación. Y lo que se relata en la película, en cierta forma, es lo que ocurre en la realidad. Ahí vemos nosotros cómo hay distintas facciones, distintas formas de ver, los distintos grupos que tienen que llegar a algún acuerdo para la elección del Papa, según toda una normativa que tiene mucho tiempo en la Iglesia y que los últimos papas pues han dedicado expresamente tiempo a eso, desde San Pío X, comienzo del siglo XX, Pío XI, Pío XII, el Papa Pablo VI y sobre todo el Papa Juan Pablo II, en una carta apostólica que se le tituló Universi Dominici Gregis, que significa en español el pastor del rebaño. Ahí aparece muy claramente, muy taxativamente cada uno de los aspectos de la elección del Papa, desde los detalles como por ejemplo de revisar el ámbito de la Capilla Sixtina con técnicos especializados para que no haya ningún medio ahí, ningún instrumento, ningún artilugio técnico, tecnológico que permita la grabación de lo que se habla ahí. Detalles de esa naturaleza, como la forma en que tienen que colocar las votaciones, todo muy específicamente viene tratado en ese documento para evitar cualquier tipo de tergiversación de la realidad. Y es un documento, dicho sea de paso, que está al acceso público en la página del Vaticano. De manera que cualquier persona que quisiera saber exactamente cómo es una elección del Papa, pues ahí está todos los detalles que tienen que ver con eso. No obstante, hay un elemento muy importante que es el que quisiera destacar en este momento, y es lo siguiente: la elección del Papa dentro del cónclave es fundamentalmente un acto religioso, es un acto sagrado, porque se trata de la elección de el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Jesucristo en la tierra, y el sumo pontífice o el romano pontífice. Romano pontífice, esas dos palabras indican en esencia el papel del Papa en la Iglesia Católica. Romano porque es principalmente el obispo de Roma. Y San Pedro estuvo en Roma, y hay una relación directa de San Pedro como jefe de la Iglesia, como cabeza de la Iglesia, como Cristo la instituyó, y el sucesor de Pedro. Y esto es un elemento fundamental para entender el papel del Papa como sucesor de Pedro, de tal manera que cuando se dice vamos a elegir al sucesor del Papa fulano de tal, pues es una formulación incorrecta, porque el Papa es sucesor de Pedro y se elige al sucesor de San Pedro. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto es que es el pontífice, es decir, el puente. La palabra pontífice significa puente entre Jesucristo, fundador de la Iglesia, y los cristianos, los seguidores de Jesucristo. Y al mismo tiempo el sumo pontífice es el que mantiene la unidad de la Iglesia, y la unidad no solamente desde el punto de vista político, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la autoridad que tiene, que es emanada de Jesucristo, sino el pontífice como cabeza de la Iglesia en la unidad de la fe, el que garantiza la unidad de la fe, que se mantenga la tradición de la fe que heredamos nosotros desde los apóstoles, y a partir de los apóstoles se fue transmitiendo, se fue comunicando a todas a medida que la Iglesia fue creciendo. De tal manera que San Pedro
es el jefe de la iglesia instituida por Jesucristo. El Papa es el sucesor de San Pedro y los obispos son sucesores de los apóstoles. En cada parte del mundo donde está un obispo al frente de una comunidad cristiana, pues se trata de un sucesor de los apóstoles. Y hay otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, que la jefatura del Papa en la iglesia es en la unidad de la iglesia, porque cada obispo, como sucesor de los apóstoles, tiene una autoridad que viene directamente de Jesucristo también, de manera que el Papa ejerce un poder sobre la iglesia en cuanto que es el jefe, es la cabeza visible, aunque los obispos tienen su potestad que no depende del Papa. La potestad del obispo depende directamente de Jesucristo. Y esto es un aspecto desde el punto de vista teológico importante de resaltar, puesto que el Papa no es un líder como un líder político, sino el Papa es un líder fundamentalmente religioso, un líder espiritual que mantiene la unidad de la iglesia en la tradición heredada de los apóstoles. Para los católicos, la figura del Papa es muy distinto a como puede verlo otra persona que no es católico. Es difícil que alguien que no sea católico practicante tenga la misma percepción de lo que significa el Santo Padre para nosotros los católicos. En primer lugar, por el amor que se siente al Papa, y esto se ha acrecentado sobre todo a partir del siglo XX, con el Papa, y a finales del siglo XIX. Quizás uno de los papas más importantes de los últimos tiempos fue Pío IX, quien le tocó la crisis más importante de aquella época en su momento, que fue la pérdida de los estados pontificios, porque antes de la consolidación de Italia como un país, eran facciones separadas, y cuando se unifica Italia, pues los estados que dependían del Papa, que eran en el centro de Italia, todo eso queda bajo las manos del poder secular y el Papa queda solamente en el Vaticano. Sin embargo, el Pío IX pues dio un testimonio de entereza y de valor frente a todas estas circunstancias políticas que vivió en su tiempo, y fue un hombre de una santidad que se pudo proyectar a lo largo y ancho de toda la cristiandad. La misma cosa se pudiera decir de San Pío X, de Pío XI, de Pío XII, de Pablo VI, de Juan Pablo II y hasta de Benedicto XVI, que lo tenemos relativamente cerca, y más cerca aún el Papa Francisco. De tal manera que todos estos papas, estos últimos papas, han sido para la Iglesia un baluarte muy importante, y para nosotros los católicos el amor al Papa se expresa a través de las acciones de estos sumos pontífices. Y aquí hay otro elemento que habría que considerar, y es el papel que ejerce el Papa en la Iglesia, que esto no lo entiende a alguien que no sea católico, porque las personas que no viven la fe desde el punto de vista católico pueden ver en el Papa como un dirigente político, como un líder religioso, pero no se trata de cualquier líder religioso. La veneración religiosa que sentimos los católicos por el Papa se fundamenta en que él representa a Jesucristo, es la cara visible de Jesucristo en la tierra, por eso es el vicario de Cristo y es el sucesor de San Pedro. Y al mismo tiempo él tiene el poder de tener si dijéramos la armonía de toda la Iglesia, la unidad de toda la Iglesia, y quizás esto es uno de los elementos fundamentales que hizo posible que la Iglesia católica fundada por Jesucristo tenga más de 2000 años, porque se ha mantenido firme en lo que se llama el depósito de la fe, firme en la transmisión de las verdades
fundamentales del cristianismo a lo largo de los siglos. Y los que se han separado de la Iglesia Católica fundamentalmente ha sido por problemas de mala interpretación o de interpretación diversa de este depósito de la fe. De tal forma que la presencia del Papa, por un lado, es así, de mantener la unidad de la fe en la Iglesia, y al mismo tiempo esto viene reforzado por un poder que el Papa ha tenido desde los inicios, pero que se instituyó de una manera formal en el Concilio Vaticano I, por allá en el año 1869, cuando se declaró la infalibilidad del Papa. Eso significa que mientras el Papa hable en nombre de la Iglesia, hable en materia de fe, en materia de teología y en materia de costumbres morales, pues no se equivoca. Y hasta ahora ese privilegio o ese don que tiene el Papa de la infalibilidad lo ha utilizado una sola vez, desde que se instituyó en 1869. Y fue cuando el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos en 1950. Que los católicos creemos que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, pues es una tradición que comenzó desde los inicios del cristianismo, pero que nunca fue definida hasta este año de 1950. Y esa es una muestra de esa infalibilidad del Papa, es decir, de no equivocarse a la hora de determinar los contenidos del dogma y las prácticas de la Iglesia Católica en materia, por supuesto, de fe y de costumbres, sobre todo de costumbres de la moralidad, como lo entiende la Iglesia desde el inicio hasta hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Agustín Moreno.